Soy Carla Stelbeck y doy la bienvenida a nombre de la Galería Muy y mis colegas aquí presentes Elena Chávez McGregor y Itzel Vargas Plata. Elena, nacida en 1979 en la Ciudad de México, aparte de tener muchas credenciales que podrían buscar en la red hoy día, es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su encuentro con la obra artística y práctica activista de Fernando Palma generó una suerte de cisma en sus investigaciones sobre la estética. Dice Elena, si bien el régimen estético del arte permite incorporar el arte indígena, antiguo y contemporáneo, lo hace desde la función moderna del arte. Esto lo ha llevado a preguntarse cómo abrir y cómo exponer el arte que está en otro régimen estético y en otro canon que no es el de euro-angloamericano. Actualmente Elena está curando junto con Alejandra Labastida en el MUAC una expo con el tema de la maternidad y está trabajando con los artistas Tzotziles Marush Méndez y Amelia Hernández, además de dos artistas peruanas, Irma Poma Canchumani y Pesín Cate, que se autorreconocen como artistas de pueblos originarios. Además de su trabajo en la universidad, dirige el programa de verano de SOMA y colabora en NAOAC, que es una plataforma de investigación alojada en SWAP, en la Universidad de Wits, en Johannesburgo, Sudáfrica. Ambos proyectos tienen una intención decolonial. Itzel, que es historiadora de arte y curadora, cuenta con una carrera institucional larga que incluye desde el Palacio de Bellas Artes Imba hasta el Museo del Chopo. Y, en fin, es tan larga su lista de colaboraciones y contribuciones que les invito a ver sus logros, como igual que Elena, en la red. Siendo actualmente curadora del Museo Universitario de El Chopo, en el año 2018 comenzó una investigación sobre el arte de artistas relacionados con pueblos originarios. Dice Itzel que su intención inicial fue ubicar, escuchar, dialogar con artistas de diferentes entidades comunitarias sobre su práctica actual y la relación que existe con problemáticas de índole social como desplazamiento forzado de territorios, castellanización forzada, racismo, opresión, ecocidio, entre muchos otros. El primer resultado de esta investigación fue la exposición extraordinaria Los huecos del agua, arte actual de pueblos originarios, inaugurada en mayo de 2009 en el Museo Universitario del Chopo. Tuve la suerte de poder ver la exposición en persona y fue una experiencia única. Los textos que Itzel ha desarrollado a partir de este primer proyecto cuestionan de qué manera las instituciones culturales contribuyen al proyecto nacionalista que ha ubicado a los pueblos originarios como un bloque homogéneo. Sus aproximaciones al tema pretenden alejarse de la folclorización y reducción idealista como un contrapeso a la estrategia de apropiación y minorización de estas prácticas. El arte originario sigue siendo relegado, apartado, mostrándolo en museos y centros de tipo etnográfico de arte popular o indígena. Mi percepción es que en la actualidad ha incrementado la inclusión de varios artistas, tanto en proyectos individuales como en colectivos, y su obra ha sido adquirida por colecciones institucionales y privadas, en México y en el extranjero. Tate, en Inglaterra, a través del Hyundai Tate Research Center, cuenta con una posición de curaduría para First Nation and Indigenous Art. Entonces siento que cada vez se abren más posiciones dentro de las instituciones dedicadas al estudio de arte realizado por creadores de pueblos originarios. Bueno, ya está en México el ejemplo en cuestión de mercado, está el ejemplo de la propia Galería Muy que tú fundaste, que tú diriges, que me parece que es un ejemplo único
como bien dijiste, pues ustedes están, bueno, tú has desarrollado una tarea muy relevante en cuanto a la difusión, al apoyo, el hacer comunidad con artistas mayas y zoques, ¿no? También pienso que, bueno, que la galería, en Oaxaca, la Galería Quetzali está con Ana Hernández, con José Ángel Santiago, en México Maya está con Sabino Guizú, la extinta Galería Parque representaba a Noé Martínez. Lo que siento que es evidente es que ha crecido este interés hacia el arte realizado por artistas de pueblos originarios y frente a este interés creciente me parece muy importante que en estas relaciones se reconozcan las resistencias de las comunidades, ¿no? Como alejarnos del folclorismo, de la idealización, porque siento que en la medida que hagamos eso, que contribuyamos, ya sea desde las instituciones o desde no sé, en general en el ecosistema del arte, que nos limitemos a idealizar y a folclorizar, pues despolitizamos, ¿no? Estos lenguajes que traen un trasfondo, que traen un mensaje de resistencia que es fundamental escuchar. ¿Qué operaciones están haciendo ciertas producciones que se asumen en ese lugar de trabajo? En ese sentido, me puedo equivocar, pero yo entiendo que hay un arte contemporáneo indígena que se inscribe en el lenguaje y en la pregunta por lo contemporáneo, que busca ahí ese espacio de producción y que puede abrir sus creaciones, intervenciones, operaciones. Y ahí tenemos muchos artistas en México, como Fernando Palma, los Tlacolulocos, el colectivo Charani, como ya mencionó también Itzela, Noé Martínez y María Sosa. Hay otras relaciones como las clasificaciones en el género que han sido relegadas del canon artístico y que en esa operación hay que incluirlas dentro del sistema artístico contemporáneo, pero me parece que hay que tener mucho cuidado de no querer forzar a traer todo a esta producción. Iba de vacaciones, no iba de trabajo, iba paseando, entré a la galería, muy amables, me mostraron un montón de cosas maravillosas, terminé viendo cómo estaba trabajando Maruch en ese momento, Maruch Méndez, y claro, en la plática compleja que hubo con ella, porque evidentemente, bueno, yo no hablo tzotzil y ella no habla castellano, entonces no había manera de tener había que haber una traducción en la que me ayudó la gente de la galería, pero entender qué operación estaba intentando hacer ella, porque tienen artistas que sí están como más familiarizados quizás o que recibieron una educación en el sistema como normativo, pues, pero alguien como Maruch es increíble porque está trayendo justamente de un espacio cultural completamente ajeno al normativo o al dominante, pero está queriendo operar en él. Que hay una operación de arte indígena contemporáneo que necesita tener los espacios de visibilidad en el campo de operación que funciona el arte contemporáneo, pero que se asume en ese lugar. Y hay otro tipo de producción artística indígena que no tendría por qué estar operando en esa función estética, que podría estar operando con una función mágica, con una función religiosa, con otro tipo de funciones y que no necesariamente tenemos que estabilizar en el Museo de Arte Contemporáneo, a menos que sea eso lo que pretende ese tipo de operación. Y yo lo que creo que es fundamental es escuchar la propia voz de los artistas, de los creadores, ¿no? O sea, creo que eso es fundamental, porque escuchaba hace poco en una conversación a Yasnaya Elena, y ella al público le preguntaba que si era necesario todavía legitimar las manifestaciones artísticas de pueblos originarios. Decía, no se necesita legitimar porque forman parte de nuestro día a día. La música funeraria está hecha para acompañar cuando alguien muere, ¿no? Entonces,
creo que sí hay una distinción, estoy de acuerdo con Elena que hay una distinción y no todo lo que se produce en este momento obviamente se va a inscribir dentro del arte hecho recientemente o del arte contemporáneo de pueblos originarios, pero por eso creo que es fundamental no jugar a nosotros interpretar las obras, sino escuchar la propia voz, la propia intención de los artistas, revisar también cuál fue el bagaje o los antecedentes en la realización de esas piezas y dónde es que les interesa a ellos que circulen estas piezas, porque hay varios artistas que acudieron a una escuela de arte, que tuvieron un entrenamiento en ese sentido y que lo que quieren es eso, que sus obras funcionen en ese circuito, y habrá otras manifestaciones estéticas que están hechas para formar parte del día a día de las entidades comunitarias. ¿Ustedes han visto alguna obra que manifiesta el racismo de México en la cultura visual de los artistas de los pueblos originarios? ¿O de lo contrario no lo evidencia y por qué? Yo partiría del hecho de que toda la cultura visual desde la conquista lo que ha generado es una especie de racialización, o es parte de la racialización que se ha generado en el país, y que es un tipo de trabajo de representación por parte de las ideologías dominantes por clasificar. Creo que es claro ya para todos nosotros que los indígenas como tal, con esa clasificación, digamos, son una invención que requirió de todo un aparato visual de ordenamiento de lo sensible, ¿no? Y están las pinturas de castas, pero también en otro sentido más actual quizás, y que nos lleva a la configuración histórica que tenemos ahora, pues también vemos cómo operó el muralismo en esa educación de lo sensible que generaba clasificaciones y representaciones, ¿no? Aunque intentó hacer otro ordenamiento, finalmente lo que queda claro es que hay una racialización que es muy problemática en muchos sentidos. A mí me gusta mucho la historia de cuando viene Lacan a México en el 66, va a CEU y ve los murales de O'Gorman, y él habla de esa experiencia y de analizar los murales como la creación de un tiempo perfecto, de un pasado perfecto, porque justamente es una invención donde lo que crea el muralismo es una vehiculación de un tiempo perdido, de una fractura. Es decir, hay en el muralismo toda una invención racial que participa de una ideología de Estado, ¿no? Entonces, aunque puede ser muy interesante entender como todas esas complicaciones de esa ideología de Estado, habría que pensar que excluyó también ese proyecto nacional, ¿no? Y cómo generó una serie de representaciones. Lo que quizás toca ahora es escuchar, mirar, aprender qué intervenciones quieren hacer artísticamente las personas que se autorreconocen como indígenas o como de pueblos originarios. Que ya no se trata de estabilizar desde la producción artística una representación, sino generar como una serie de turbulencias a las narrativas que tenemos. Si pensamos en obras específicas que se refieran al racismo, yo pienso en dos ejemplos concretos. Uno es el de Abraham Gómez, de San Juan Chamula, de Chiapas, que tiene un video titulado Me tengo que cortar el pelo, hecho en 2014. Él trabaja, además de trabajar como artista, trabaja en una concesionaria de Nissan, y él tenía el pelo largo porque en el pensamiento Chamula, pues, tú sabes que tiene el pelo, forma parte de su yo, ¿no? Y él apostó a ver cuánto tiempo le pedían que se cortara el pelo y que dejara de usar la ropa que usan en su comunidad, hasta que llegó un momento que le dijeron que no se podía volver a presentar si no se cortaba el pelo. Entonces grabó un video donde está documentando ese proceso del corte, y en el primer plano aparece su cuerpo como obedeciendo a un sujeto invisible, y estos movimientos casi mecánicos, de todas maneras, te permiten ver cómo se va transformando ese aspecto, y la invisibilidad del sujeto con el que interactúa, de alguna manera se percibe como un colectivo, ¿no? Como un colectivo que decide la transformación de ese cuerpo. Y también pienso en la obra de Octavio Aguilar, que él es de Santiago, Zacatepec, de Oaxaca, Camino del Solo Transcurso del Día,
son 2 relojes despertadores de factura china, que son como bastante comunes en su localidad, según él comentó, y están intervenidos, uno con la inscripción Uk Heyu, que significa mediodía, y otro con Sub, que significa medianoche, y él explica que de acuerdo a la noción del tiempo en la cultura Yuk, estas son las únicas 2 palabras que se refieren a un momento exacto del día, ¿no? Entonces hace él un cambio en el sentido de las manecillas de estos dispositivos, simbolizando el riesgo de desaparición que aqueja a los pueblos originarios, el desplazamiento forzado a los territorios, la castellanización forzada, la carencia de sistemas de salud, de educación, de acceso a las leyes en las lenguas originarias, entre otras estrategias sociopolíticas y económicas, cómo han contribuido a la minorización de las culturas. Es decir, cómo la producción visual racializa y ha racializado históricamente, y cómo hay ahora una producción que hace una crítica de ese racismo, ¿no? De ese racismo institucionalizado y que vivimos día a día. Y también yo pienso en la obra de Yutzil Cruz, cómo justo ha hecho una investigación sobre cómo funcionó la racialización en México y sobre la definición de lo indígena, y también tiene una serie de videos de quién ha ocupado el cuerpo de lo indígena, ¿no? En el cine mexicano, sobre todo en los años de oro, y cómo, claro, pues como indígena estaba María Félix, ¿no? O sea, es decir, en todo este blanqueamiento de los cuerpos y demás en las representaciones. Sigue operando de otras maneras en lo que se llama arte indígena y cómo lo define cierto poder. Acá puede ser el gubernamental o el artístico, y en contraposición escuchar cómo hay una agencia y cómo hay un tipo de producción que ya nombra y cómo visibiliza su propia violencia o la violencia que es ejercida sobre ellos, y es donde me parece que es oportuno operar, así como, y no solo en relación a los pueblos originarios o indígenas, uso muchas comillas porque ninguno de los conceptos creo que sea demasiado del todo pertinente, y tampoco me toca a mí definir cómo es que quieren ser nombrados, porque eso supone otro tipo de violencia. Pero me parece que lo que es interesante es pensar cómo vamos generando inclusiones a todos estos sujetos que han estado fuera, porque, insisto, no solo son los pueblos originarios, son toda la gente que ha sido racializada en diferentes grupos, y también a las cuestiones de género, ¿no? O sea, cómo las mujeres hemos estado relegadas, y luego imagina mujeres, y además indígenas, y además pobres, y además todo, pues por supuesto que no han entrado en este canon. ¿Cuáles son las prácticas e instituciones actuales frente a la programación curatorial que ponga de relieve artistas de pueblos originarios? Que lo que nos toca es escuchar, ver, aprender con aquellas y aquellos que están produciendo. Es decir, no me toca a mí clasificar sus objetos, sino entender qué operaciones están queriendo hacer con ellas, con ellos, y desde ahí generar las lecturas y aperturas necesarias. Es decir, a mí me preocupa mucho en este momento que de nuevo gubernamentalmente se ha vuelto una carta tan importante el tema de lo indígena, que se vuelva a generar una representación que los estabilice en algún tipo de operación ideológica. Es decir, que el arte indígena tiene que ser popular, tiene que ser artesanal, es decir, una serie de clasificaciones que son súper problemáticas hoy día, donde el arte indígena, como el de Fernando Palma, es robótica complejísima, ¿no? Entonces, supongo que para algunas clasificaciones lo de Fernando no entra porque no es artesanal, porque no refiere a ciertas clasificaciones necesarias. Entonces, en ese sentido, me parece que es súper urgente poner el acento en eso que nos han dicho. O sea, ni siquiera es que nosotros lo hemos pensado, nos lo dijeron, tenemos que escucharles y poner atención a sus autodeterminaciones, tanto políticas como artísticas, como de vida. Me ha interesado porque mi conclusión es que la electrónica en estos días es como el bastón del ciego. A mí, por ejemplo, insisto, el trabajo de Fernando me vuela la cabeza porque es contundente, está haciendo arte indígena con robótica que estudió en Goldsmith, ¿no? Entonces es claro, es romper con estos paradigmas de pensar que lo indígena tiene que ser artesanal o tiene que ser de alguna manera que nosotros definimos, sino que justamente nos viene a romper los esquemas de la producción desde otro lugar.
o sea, para nosotros, como los artistas de pueblos originarios, viven la contemporaneidad como cualquier otro habitante del mundo, ¿no? Y desde ahí formulan como sus propias estrategias, que sean diálogos desde el presente, no esperando que sean culturas encapsuladas en el pasado, porque eso no es cierto, ¿no? Eso no ha pasado, sí estamos refiriéndonos a comunidades que evidentemente tienen un vínculo con un pasado más remoto, pero que reaccionan y formulan sus propios discursos a partir de lo que sucede ahorita, ¿no? Cuando a Guillermo Bonfil, más tarde, quien fue creador de políticas e instituciones pluriculturales, escribió desde una posición que podríamos llamar indianista y dijo: categoría de indio, en efecto, es una categoría superétnica que no denota ningún contenido específica de los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y estos sectores del sistema global del que los indios forman hoy día parte. La categoría de indio denota la condición de colonizado y hace referencia necesaria a la relación colonial. Aún más tarde, el historiador y extraordinario periodista, mi amigo Fernando Benítez, enfocó su antología en los indios de México desde puntos de vista históricos, así como antropológicos. Aún tengo algunos tomos en mi biblioteca y recuerdo que cuando le pregunté a Fernando por qué usaba el término indio en su título, me respondió: ¿por qué no?